El aire de Coral Gables era distinto. No era el aire seco y trabajador de Los Ángeles, lleno del olor a asfalto caliente y los puestos de tacos. Este aire era pesado, húmedo y olía a dinero. Una mezcla empalagosa de sal marina del cercano Atlántico, el perfume dulzón de las bugambillas y el césped recién cortado por ejércitos de jardineros. Mis rodillas protestaron con un crujido sordo cuando finalmente me bajé del taxi, un dolor familiar que me recordaba no solo mi edad, sino los miles de kilómetros y las 2 escalas que separaban mi pequeño y ruidoso apartamento de esta fortaleza de cristal y estuco blanco. Y allí estaba él, mi hijo, Javier. Se veía más delgado de lo que recordaba de las borrosas videollamadas, y vestía una camisa polo de un color que no supe nombrar, algo entre salmón y beige, un color de atardecer pálido que no existe en la naturaleza que yo conozco. Su sonrisa era una obra de ingeniería, tensa, una línea recta estirada sobre unos dientes demasiado blancos, mientras el taxista, un hombre haitiano con ojos amables, bajaba mi maleta del maletero. Esa maleta vieja con una rueda que siempre se atascaba y hacía un ruido vergonzoso. Un hombre salió de la casa de enfrente. Era la personificación de este barrio, piel bronceada, pantalones cortos de golf de un blanco impecable y una manguera con la que regaba unas flores tan perfectas que parecían de plástico. «Hey, Javi, buena tarde para una parrillada», gritó el hombre con una voz sonora y despreocupada, la voz de alguien que nunca ha tenido que preocuparse por el dinero de la renta. Javier levantó la mano en un saludo rígido, casi militar. «¿Qué tal, James? Sí, perfecto. Te presento a...» Se detuvo. El mundo se detuvo. Por una fracción de segundo, vi el pánico puro cruzar sus ojos como una sombra fugaz. Fue el mismo pánico que le vi una vez de niño, cuando rompió el jarrón favorito de mi madre. Se inclinó hacia mí, su movimiento rápido y secreto. Su boca estaba tan cerca de mi oído que pude oler el café caro y la menta de su aliento, un aroma tan ajeno a mí como el resto de su nueva vida. Y entonces lo dijo, las palabras que partieron algo dentro de mí, algo que nunca supe que podía romperse, un hueso del alma. «Mamá, por favor no le digas a los vecinos que eres mi madre. Di que eres una amiga de la familia». No susurró. Un susurro tiene calidez, intimidad. Lo suyo fue un siseo, un escape de aire presurizado, urgente y vergonzoso, como si estuviera desinflando una mentira. No pregunté por qué. El shock fue como una ola de agua helada que me barrió, dejándome sin aliento, sin capacidad para formar una pregunta. Mi cuerpo, entrenado en una vida de agradar y evitar conflictos, reaccionó antes que mi mente. Una sonrisa, la misma sonrisa educada que usaba cuando un cliente en el taller de costura se quejaba de un precio, se dibujó en mi rostro. Levanté la mano, una mano con las venas marcadas por 65 años de trabajo, y saludé a James. «Mucho gusto», dije, y mi voz sonó extrañamente lejana, como si perteneciera a otra persona, a una actriz en una obra que no había ensayado. James sonrió, satisfecho con la formalidad, y volvió a sus flores perfectas. Javier se enderezó, y el alivio fue tan visible en la forma en que sus hombros se relajaron que fue casi un insulto. Agarró mi maleta, la que rechinaba, y me guió hacia la puerta principal, una monstruosidad de madera oscura y vidrio biselado que parecía la entrada a una catedral. «Quítate los zapatos aquí, mamá». Isabella acaba de pulir los pisos. Obedecí. Me agaché lentamente. El dolor en mis rodillas, ahora agudo, una punzada de realidad en medio de la niebla de la incredulidad. El vestíbulo brillaba, mármol frío y veteado bajo mis pies descalzos. En la pared una pintura abstracta con salpicaduras de colores violentos que no me decían nada, solo me gritaban su precio. No había un solo perchero, ni un lugar donde dejar mi abrigo, el que había tejido yo misma en las noches solitarias. Lo sostuve en mis manos como una ofrenda inútil, un pedazo de mi mundo que no tenía cabida en el suyo. Isabella apareció desde lo que supuse era la cocina. Sostenía una copa de vino en una mano y su teléfono en la otra, sus dedos moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Eran ojos evaluadores,
ojos que medían y calculaban el valor de todo lo que veían, incluyéndome a mí. Esperanza, bienvenida. No estábamos seguros de en qué vuelo venías. Les envié un message et j'ai dit j'en vous baja. Ah, sí. Cierto, asintió, su atención ya volviendo a su teléfono. Bueno, esperamos que no te moleste, pero esta noche tenemos una pequeña reunión con los vecinos. Algo casual. Javier tomó mi abrigo sin decir palabra y lo colgó no en el armario principal, que vi a través de una puerta de cristal lleno de chaquetas de diseñador y abrigos de cachemira, sino en un pequeño closet de servicio junto a la puerta, junto a los productos de limpieza. Entré a la sala, era hermosa, tenía que admitirlo. Tonos neutros, líneas rectas, todo parecía sacado de una revista, pero era una belleza estéril, sin alma. Sobre la chimenea de mármol, 4 marcos de plata. Los padres de Isabella, en algún viaje a Europa, la hermana de Isabella en Nueva York, los hijos del primer matrimonio de Isabella. Nada que contara la historia de mi hijo, nada que me incluyera. Me sentí como un fantasma, una presencia invisible en la casa que yo misma había hecho posible. Y ese susurro, ese siseo vergonzoso, seguía resonando en mis oídos, no como un eco, sino como la primera grieta, fina pero profunda, en los cimientos de todo lo que creía haber construido. Sentada en un sofá de diseñador que se sentía más como una escultura fría que como un mueble para descansar, mis dedos trazaron el borde de mi falda, una tela sencilla de algodón que yo misma había cortado y cosido. La casa estaba en un silencio pesado y artificial, roto solo por el zumbido casi inaudible del aire acondicionado. Javier e Isabella habían subido a preparar la habitación de invitados. La frase flotaba en el aire, tan impersonal y distante como el resto de la casa. No tu habitación, sino la habitación de invitados, el espacio designado para los extraños. Mis ojos se posaron en la pintura abstracta de la pared, manchas de azul, cobalto y dorado sobre un lienzo blanco inmaculado. Seguramente había costado una fortuna, una cantidad que me daría vértigo. Y mi mente, como un mecanismo de defensa para no pensar en el dolor que me oprimía el pecho, viajó lejos de ese frío salón de Florida, de vuelta al calor, al ruido y al caos familiar de mi pequeño taller en Boyle Heights, Los Ángeles. Lo vi con una claridad que dolía. La fachada de ladrillo rojo, desgastada por el sol y los años, el letrero que mi difunto esposo, Ricardo, había pintado a mano con una caligrafía temblorosa pero llena de orgullo. Confecciones Rivera, arreglos y creaciones. Podía casi olerlo, el aroma a tela nueva, el vapor de la plancha industrial, el zumbido constante y reconfortante de mi vieja máquina de coser Singer, mi compañera fiel durante más de 30 años. Ese taller no era solo un negocio, era el legado de mi madre, el lugar donde aprendí a dar forma a los sueños con aguja e hilo, el lugar donde crié a Javier entre retazos de tela y carretes de colores, mientras él hacía sus tareas en una mesita en la esquina. Recordé el día, hace poco más de un año, que lo cambió todo. El sol de la tarde entraba por el ventanal, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas hadas. Tenía el teléfono presionado contra la oreja, y la voz de Javier sonaba lejana, vibrante con una emoción febril que no le había escuchado en años. «Es la casa, mamá. La encontramos. Es perfecta. Tiene un patio para los niños. Está en un distrito escolar increíble. Es todo lo que Isabella siempre ha querido. Es nuestro futuro». Su voz estaba llena de una esperanza tan pura que me contagiaba, que me hacía olvidar mis propias fatigas y la soledad que a veces me pesaba en el alma. «Qué bueno, mijo. Me alegro tanto por ustedes. De verdad. Solo hay un problema», continuó, y su tono bajó un poco, adoptando ese matiz de súplica que yo conocía tan bien. «El enganche. Es mucho, mamá. Con mi historial de crédito, el banco pide casi el 30% para darnos la hipoteca. Necesitamos $500,000. $500,000. La cifra era tan astronómica que por un momento pensé que había oído mal. Era una cantidad de dinero que yo no podía ni conceptualizar. Era el valor de varias vidas de trabajo como la mía. «Javier, hijo, yo no tengo esa cantidad. Sabes que mis ahorros son modestos». «Lo sé, mamá.
Lo sé, pero tú tienes el taller. El edificio está en una zona que se está gentrificando. Un agente inmobiliario me dijo que podrías sacar al menos eso, quizás más. El terreno vale una fortuna. El aire se me fue de los pulmones. Vender el taller. Era como si me pidiera que vendiera el álbum de fotos de mi vida, que amputara una parte de mi alma. Miré a mi alrededor. La foto de Ricardo en el mostrador, sonriendo con su bigote poblado. Las tijeras de mi madre, pesadas y de acero alemán, que todavía usaba. El maniquí con el vestido de quinceañera, a medio terminar para la hija de una vecina. Es nuestro futuro, mamá, insistió Javier, su voz ahora urgente, apremiante. Es el futuro de tus nietos. Solo es un edificio viejo. Nosotros somos tu familia. Solo es un edificio viejo. Las palabras me golpearon con una fuerza brutal. Para él era ladrillo y cemento, un activo que podía ser liquidado. Para mí era el eco de la risa de mi esposo, el recuerdo de las manos de mi madre enseñándome a hacer un dobladillo perfecto, el lugar donde Javier había aprendido a leer sentado en mi regazo. Pero él era mi hijo, mi único hijo. ¿Y qué es una madre sino una arquitecta de los sueños de sus hijos, incluso si tiene que usar los escombros de los suyos propios para construir los cimientos? Una semana después, estaba sentada frente a un hombre joven con un traje demasiado ajustado y una sonrisa depredadora, firmando papeles que olían a tinta y a finalidad. Cada firma que estampaba en el papel era como un pequeño corte en mi corazón. Vi cómo me entregaban un cheque con más ceros de los que había visto juntos en mi vida, y no sentí alegría. Sentí un vacío inmenso, el vértigo de haber soltado el ancla que me mantenía conectada a mi pasado. Cuando llamé a Javier para decirle que el dinero estaba en su cuenta, su grito de júbilo resonó a través del teléfono. Gracias, mamá, no sabes lo que esto significa, has salvado nuestro sueño. Te debo la vida. Ahora, sentada en ese sofá carísimo, en el corazón de ese sueño de $500,000, me di cuenta de la terrible verdad. Yo no había salvado su sueño, lo había comprado. Y el precio no fueron solo los $500,000. El precio fue mi historia, mi legado, mi ancla. Y mientras miraba las paredes desnudas de cualquier recuerdo que me incluyera, empecé a sospechar que el precio también había sido mi lugar en su vida. Me habían comprado mi sacrificio, y ahora, parecía, me querían invisible, como un recibo que se guarda en un cajón y se olvida para siempre. El sonido de pasos suaves en la escalera de madera me sacó de mi trance. Javier bajó, ya sin la tensión en los hombros. Ahora que el peligro de ser descubierto por el vecino había pasado, parecía más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. El peso de mi identidad. Listo, mamá. Tu cuarto está preparado. Ven, te muestro. Lo seguí por un pasillo que parecía un ala de hospital, largo, blanco e impersonal. En las paredes, más arte que no entendía, fotografías en blanco y negro de edificios anónimos y puentes de acero. Ni un solo rostro sonriente, ni una sola memoria capturada en el tiempo. Pasamos por una puerta con un pequeño letrero de metal cepillado que decía oficina. Todo en esa casa estaba etiquetado, organizado, esterilizado. Era un hogar diseñado para impresionar, no para acoger. La habitación de invitados era exactamente eso, una habitación para extraños. Una cama con un edredón blanco tan tieso que parecía de papel. Una mesita de noche con una lámpara de diseño que parecía una escultura de insecto y un pequeño cartelito enmarcado. Bienvenidos. Contraseña del Wi-Fi. Afortunado 7. La ironía me golpeó. Ni un libro en la mesita, ni una silla cómoda para leer, ni una foto. Era tan acogedor como la sala de espera de un dentista caro. Espero que estés cómoda, dijo Javier, sus ojos fijos en un punto de la pared detrás de mí. El baño está al final del pasillo. Si necesitas algo, solo. Bueno, estaremos abajo. Asentí, sentándome en el borde de la cama. El colchón era duro, inflexible. Mis huesos, ya doloridos por el viaje, protestaron en silencio. Me quité las sandalias y froté mis pies. Eran pies de trabajadora, hinchados por la retención de líquidos, con las uñas cortas y la piel áspera por pasar décadas de pie frente a una máquina de coser
o una tabla de planchar. Miré mis manos, reposando sobre mi regazo, nudillos engrosados por la artritis incipiente, la piel manchada por la edad y el sol de California, las yemas de los dedos permanentemente callosas por el contacto con agujas y alfileres. Eran las manos que le habían dado todo. Un recuerdo, tan vívido y doloroso como si fuera ayer, inundó mi mente. Javier estaba en su segundo año de universidad, estudiando algo llamado finanzas, que yo nunca entendí del todo. Una noche, me llamó llorando. No era un llanto de niño, sino el sollozo ahogado y avergonzado de un hombre joven que se sentía completamente derrotado. No puedo, mamá, no puedo seguir. Todos aquí, sus padres les compran autos, les pagan viajes a Europa en verano, tienen tarjetas de crédito sin límite. Yo estoy trabajando de lavaplatos en la cafetería del campus y aún así no me alcanza para los libros. Son carísimos. Voy a tener que dejarlo. El pánico se apoderó de mí, un miedo frío que me heló la sangre. Mi hijo, el primer Rivera en ir a la universidad, abandonando, era impensable. Era el sueño de Ricardo, su padre, que siempre decía, mientras se frotaba sus propias manos callosas de mecánico: nuestros hijos no tendrán las manos rotas como nosotros, usarán la cabeza, no la espalda. No vas a dejar nada, mijo, le dije con una firmeza que no sentía, una firmeza que tuve que fabricar en ese instante. Tú concéntrate en estudiar. Yo me encargo. Esa misma noche, después de mi turno de 10 horas en la fábrica de ropa donde conseguí trabajo tras vender el taller, fui a ver a la señora Chen, la dueña del pequeño restaurante chino de la esquina. Le pregunté si necesitaba ayuda con la limpieza. Me miró con sus ojos cansados y sabios, ojos que habían visto demasiadas luchas. Esperanza, ya trabajas demasiado, te vas a enfermar. Necesito el dinero, May, le respondí. Mi voz un susurro, es por Javier. Me dio el trabajo. Así que mis días se alargaron hasta convertirse en noches interminables. Salía de la fábrica a las 6 de la tarde, el cuerpo entumecido por la repetición de los mismos movimientos. Iba a mi apartamento, comía un taco de frijoles de pie en la cocina y a las 8 ya estaba en el restaurante de la señora Chen, de rodillas, fregando pisos pegajosos de grasa y refresco derramado, limpiando baños, sacando bolsas de basura que pesaban más que mi determinación. Llegaba a casa pasada la medianoche, oliendo a cloro y a comida vieja. Me duchaba y caía en la cama como una piedra, solo para levantarme a las 5 y empezar de nuevo. Cada dólar que ganaba en ese segundo trabajo iba directamente a la cuenta de Javier. Él nunca preguntó de dónde salía el dinero. Simplemente lo aceptaba. Gracias, mamá, eres la mejor, decía en sus breves llamadas, su voz ya perdiendo el acento que delataba sus raíces. Un día, mientras limpiaba un espejo salpicado de pasta de dientes en el baño del restaurante, vi mi reflejo. Tenía ojeras oscuras como moretones, el pelo recogido en un moño descuidado y una expresión de agotamiento tan profunda que apenas me reconocí. Y me acordé de Javier, de niño, en la escuela primaria. Una tarde volvió a casa con los ojos rojos. No quiso decirme qué pasaba. Finalmente, entre sollozos, me confesó que unos niños se habían burlado de él. ¿Por qué tu mamá habla chistoso?, le habían preguntado. Parece que siempre está cansada. Ese recuerdo, en ese baño maloliente, me partió el corazón en dos. Me di cuenta de que llevaba toda mi vida trabajando el doble para que él no tuviera que luchar, para que encajara, para que tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y quizás, en el proceso, sin darme cuenta, le había enseñado que mi sacrificio era invisible, inagotable y, lo peor de todo, esperado. Javier carraspeó en la puerta de la habitación, sacándome de mis pensamientos. Bueno, te dejo para que te instales. La reunión es en un par de horas. Ponte cómoda. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me quedé sola mirando mis manos callosas. Las manos que habían fregado pisos para pagar sus libros de finanzas. Las manos que habían vendido su herencia para comprarle una casa donde ahora me pedían que me escondiera. Y por primera vez, una pregunta fría y afilada se abrió paso en mi mente. Si mis manos habían dado tanto,
por qué me sentía tan vacía. La primera noche en la casa de mi hijo fue la más larga de mi vida. Me acosté en la cama dura de la habitación de invitados, con el edredón sintético rozándome la piel como si fuera de lija. Afuera, la noche de Florida era un coro de grillos y el susurro del viento en las palmeras, pero dentro de la casa reinaba un silencio de mausoleo. Podía oír el zumbido distante de la nevera, el chasquido ocasional de la casa al asentarse, sonidos de una vida en la que yo no participaba. Mis ojos estaban fijos en el techo blanco, una superficie lisa y sin historia, como un lienzo en blanco esperando una vida que nunca llegaría. Traté de pensar en cosas buenas, en la sonrisa sin dientes de Javier cuando era un bebé, en el orgullo abrumador que sentí en su graduación universitaria cuando lo vi cruzar el escenario, pero mi mente, traicionera, volvía una y otra vez a ese susurro junto al auto: no le digas a los vecinos que eres mi madre. Las palabras eran como piedras en mi estómago, frías y pesadas. No era solo la vergüenza que implicaban, era la premeditación. No fue un desliz impulsivo, fue una instrucción, un plan. Él había pensado en mi llegada, había visualizado la escena y había decidido que mi identidad era un inconveniente que debía ser gestionado, ocultado. Me di la vuelta, la tela de mi camisón barato, rozando las sábanas de miles de hilos que seguramente habían costado una fortuna. Y entonces, la duda, como una enredadera venenosa, comenzó a trepar por las paredes de mi corazón. ¿Fue mi culpa? La pregunta surgió desde un lugar profundo y oscuro de mi conciencia de madre. ¿Había hecho algo mal? ¿Lo había malcriado hasta convertirlo en esto? Recordé las innumerables veces que había cedido, las veces que le compré los tenis de marca que no podíamos permitirnos, pagándolos a plazos, para que no se sintiera menos que sus amigos. Las veces que justifiqué sus malas notas, diciendo que los maestros no lo entendían. Las veces que le preparé su plato favorito, chiles rellenos, incluso cuando estaba enfadada con él porque no había hecho sus deberes. Cada acto de amor, cada sacrificio, ahora se sentía como un ladrillo más en el muro que él había construido entre nosotros. Un muro hecho de mi propia devoción incondicional. Me levanté y caminé descalza sobre el frío suelo de madera. Fui a la ventana y miré a través de las persianas de diseño. La casa de enfrente, la de James, estaba iluminada. Se veían siluetas moviéndose detrás de las cortinas, una escena de vida familiar normal. Me pregunté qué pensarían de mí si supieran la verdad. ¿Sentirían lástima? ¿Desprecio? O quizás, y esto era lo peor, ¿lo entenderían? ¿Y si tienen razón? La duda se hizo más afilada, más cruel. ¿Y si de verdad no encajo aquí? Miré mi reflejo borroso en el cristal de la ventana. Vi a una mujer de 65 años, con el pelo gris recogido en una trenza, con las arrugas de una vida de trabajo y preocupación marcadas en la cara como un mapa. Mi camisón era de algodón, cómodo, no de seda. Mis manos no llevaban manicura. Hablaba inglés con el acento de Oaxaca pegado a mi lengua como la miel, un acento del que nunca me avergoncé hasta ahora. Quizás Javier solo estaba siendo práctico. Quizás solo intentaba proteger su nuevo mundo, un mundo frágil construido sobre apariencias y las conexiones correctas. Un mundo donde una madre como yo, una madre real, con manos ásperas y un pasado visible, era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas perfecto que intentaba armar con Isabella. Basta, Esperanza, me dije a mí misma, mi voz interior temblando. No te hagas esto, no dejes que te convenza de que vales menos. Pero la enredadera ya había echado raíces profundas. Recordé a mi propia madre, una mujer fuerte, orgullosa, que nunca se disculpó por ser quien era. Ella me enseñó a coser, a cocinar, a ser resistente. Pero también me enseñó que la familia era un refugio sagrado, un lugar donde uno nunca tenía que pedir disculpas por existir. ¿Qué diría ella si me viera ahora, escondida en una habitación de invitados, cuestionando mi propio valor porque mi hijo se avergonzaba de mí? Recordé a Ricardo, mi esposo. Él siempre me decía: Esperanza, nuestro hijo tiene tu corazón, pero tiene mi ambición.
Ten cuidado de que la ambición no se coma al corazón. Parecía una profecía. Volví a la cama. El corazón pesado como una piedra de molino. El amor de una madre se supone que es incondicional. Pero, ¿y el amor de un hijo? ¿Tenía condiciones? Condiciones como una cuenta bancaria abultada, un código postal correcto y la ausencia de un acento al hablar. Esa noche, acunada en el silencio de una casa que no se sentía como un hogar, me di cuenta de que el dolor más profundo no era la vergüenza de Javier, era mi propia duda, la terrible sospecha de que, al darle todo, quizás me había quedado sin nada, ni siquiera con el respeto de mi propio hijo. Y esa duda era un veneno mucho más amargo que cualquier palabra que él pudiera susurrar. Pasaron 2 días en una neblina de cortesía forzada y silencios incómodos. Me movía por la casa con el cuidado de un ratón, tratando de no hacer ruido, de no dejar huella, de ocupar el menor espacio posible. Comía lo que Isabella dejaba preparado. Ensaladas con aderezos extraños que sabían a perfume, sándwiches de pan integral con una sola loncha de pavo sin sabor. La comida, como la casa, era insípida, pretenciosa, carente de alma. Mi estómago y mi corazón añoraban los sabores de mi tierra, el consuelo de una comida caliente hecha con tiempo y amor. Al tercer día, me desperté con una nueva sensación. No era resignación, era una chispa de rebeldía que crecía en mi pecho, una necesidad primordial de reclamar un pequeño trozo de mi identidad en ese espacio estéril. No iba a gritar ni a confrontarlos. Mi rebelión sería más sutil, más profunda, sería a través del olor, del sabor. Decidí que iba a cocinar. Iba a cocinar mole negro, la receta de mi abuela. Una receta que llevaba más historia en una sola cucharada que toda esa casa en sus cimientos. Javier e Isabella se habían ido a uno de sus clubes, de tenis o de yates. Nunca estaba segura. La casa era mía por unas horas. Fui a la despensa, un armario tan grande como mi cocina en Los Ángeles, perfectamente organizado con frascos etiquetados y cajas alineadas como soldados. Era un santuario de la comida procesada y orgánica. Quinoa, semillas de chía, pasta sin gluten. Rebusqué en el fondo, detrás de las latas de corazones de alcachofas importadas, y encontré lo que buscaba, un pequeño tesoro que había empacado en mi maleta. Un paquete de chiles secos de Oaxaca ancho, pasilla, mulato y una tablilla de chocolate de metate, regalos de mi hermana Carmen. El resto de los ingredientes los encontré, para mi sorpresa, en su despensa. Plátanos machos, almendras, pasas, ajonjolí. Quizás Isabella los usaba para sus batidos energéticos. Para mí, eran los soldados de un ejército de sabores a punto de librar una batalla silenciosa por el alma de esa cocina. Empecé el ritual. El chasquido de los chiles al tostarlos en el comal llenó el aire con un aroma ahumado y picante, un olor que era el polo opuesto al ambientador de cítricos y lavanda que impregnaba la casa. Cada ingrediente que añadía a la olla era un recuerdo. El ajonjolí me recordaba a mi abuela, esparciéndolo sobre el pan de muerto. El chocolate, a las mañanas frías en mi pueblo, bebiendo una taza caliente antes de ir a la escuela. Las almendras, a mi boda, en los dulces que sirvieron. Durante horas, la cocina se transformó. Dejó de ser un laboratorio de diseño de acero inoxidable y mármol, y se convirtió en el corazón de un hogar. El aroma del mole, profundo, complejo, una sinfonía de dulce, picante y ahumado, se extendió por la casa como una niebla benigna. Se aferró a las paredes, a las cortinas de lino, a los sofás de diseño. Era un olor a tierra, a historia, a hogar. Era mi olor. Era la prueba irrefutable de mi existencia. Estaba tan inmersa en mi tarea, removiendo la pasta oscura y brillante con una cuchara de madera, que no oí el coche eléctrico detenerse silenciosamente en la entrada. La puerta principal se abrió, y la voz de Isabella, clara y cortante como un trozo de vidrio, rompió el encanto. Dios mío, ¿qué es ese olor? Apareció en la entrada de la cocina, vestida impecablemente de blanco, como si viniera de un partido de tenis en el cielo. Su nariz se arrugó con un gesto de disgusto genuino que no se molestó en ocultar.
Sus ojos se posaron en la gran olla de barro que había encontrado en el fondo de un armario y que ahora burbujeaba suavemente en la estufa. «Esperanza, ¿qué estás haciendo?». Mole respondí, mi voz tranquila, casi desafiante. Pensé en preparar la cena. Mole repitió la palabra como si fuera un insulto, como si describiera algo sucio. «Huele, huele muy fuerte. Toda la casa huele». Se acercó a la olla y miró dentro con desconfianza, manteniendo una distancia prudente. «¿Estás segura de que eso es higiénico? Se ve muy oscuro. Es el color del mole, Isabella. Así es. Contiene chiles, especias, chocolate, contiene vida. Es que...». Buscó las palabras, tratando de envolver su crítica en una capa de falsa preocupación. Javier tiene el estómago un poco delicado. Y yo estoy tratando de evitar las grasas. Además, este olor, me temo que se va a impregnar en las cortinas. Son de seda belga. Me quedé mirándola, con la cuchara de madera en la mano, goteando la salsa oscura que contenía generaciones de mi historia. En ese momento, entendí que no se trataba de las cortinas, ni del estómago de Javier. Se trataba de un choque de mundos. Mi mundo, rico, complejo y quizás un poco desordenado, estaba invadiendo su mundo, un mundo de superficies limpias, olores controlados y apariencias impecables. «No te preocupes», dije, con una calma que me sorprendió a mí misma. «Comeré yo sola y abriré las ventanas para que se ventile tu casa». Ella asintió, visiblemente aliviada. «Sí, por favor, quizás puedas encender el extractor de aire al máximo». Se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro que luchaba inútilmente contra el poderío de mi mole. Me quedé sola en la cocina, pero por primera vez, desde que había llegado, no me sentí como una invitada. Me sentí como una ocupante. El aroma que llenaba la casa era una declaración, era la prueba de que yo estaba allí. Podían intentar hacerme invisible, pero mi esencia, como el olor del mole, era demasiado fuerte para ser ignorada. Esa pequeña rebelión silenciosa me devolvió una pizca de la fuerza que creía haber perdido. El domingo llegó con un sol brillante y una humedad que se pegaba a la piel como un sudario. Era el día del bautizo de mi nieta, la pequeña Luna. Debería haber sido un día de pura alegría, un día para celebrar la vida nueva que unía a nuestras familias, pero en mi corazón sentía un nudo de aprensión que se apretaba con cada hora que pasaba. La reunión de los vecinos había sido una prueba. Esto, me temía, sería el examen final, y sentía que iba a suspender. Isabella me había sugerido qué ponerme, dejando sobre mi cama un vestido beige, sin formas, de una tela que parecía lino pero que sin duda era una mezcla sintética. Era el uniforme perfecto para la invisibilidad, para desaparecer contra las paredes de tonos neutros de su casa. Lo miré con una profunda tristeza y lo dejé a un lado. En su lugar saqué de mi maleta el vestido que había pasado semanas cosiendo para esta ocasión. Era de un azul profundo, el color del cielo de Oaxaca al atardecer, con pequeños y discretos bordados de flores en el cuello y los puños, hechos a mano por mí con hilo de seda. Era sencillo, elegante y, lo más importante, era mío. Era un pedazo de mí. Cuando bajé, la casa ya estaba llena de gente. Hombres con camisas de lino planchadas a la perfección, mujeres con vestidos de verano de marcas que no reconocía y joyas que brillaban bajo las luces empotradas. Sostenían copas de champán y hablaban en un murmullo sofisticado sobre viajes a los Hamptons y el mercado de valores. Me sentí como un pájaro de colores en una bandada de palomas grises. Isabella me vio desde el otro lado de la habitación y sus labios se apretaron en una línea fina por una fracción de segundo antes de transformarse en una sonrisa radiante y falsa. «Esperanza, qué tradicional», dijo, su mirada recorriendo mi vestido como si fuera un disfraz exótico. Era su forma de llamarme anticuada, fuera de lugar. La ceremonia en la iglesia fue rápida e impersonal. Un trámite antes del verdadero evento, la recepción en la casa. Un servicio de catering había montado una mesa impresionante en el jardín, con canapés delicados que parecían joyas y una torre de macarons de colores pastel. Todo era perfecto, calculado
y terriblemente frío. Traté de acercarme a la cuna donde dormía Luna, un capullo de encaje blanco, pero siempre había un círculo de admiradores alrededor. Me mantuve en un rincón, observando. Vi a Javier moverse entre los invitados, riendo, estrechando manos, aceptando felicitaciones. Parecía un actor interpretando el papel de su vida, el joven exitoso, el padre de familia, el dueño de todo lo que veía. Su mirada se cruzó con la mía una vez. Me dedicó una pequeña sonrisa nerviosa y rápidamente se giró para hablar con un hombre que llevaba un reloj de oro tan grande como mi muñeca. Entonces llegó Brenda, la madre de Isabella. Era una versión mayor y más afilada de su hija. Alta, delgada como un junco, con el pelo rubio perfectamente peinado en un casco inmóvil y una expresión de perpetuo aburrimiento. Me la presentaron de pasada, como un trámite incómodo. Brenda, ella es Esperanza, una vieja amiga de la familia de Javier, dijo Isabella, la mentira saliendo de sus labios con una facilidad pasmosa. Brenda me dedicó una mirada que me recorrió de arriba a abajo, deteniéndose un instante en mis zapatos cómodos pero sencillos. Encantada, dijo, con un tono que sugería todo lo contrario y que me hizo sentir como si estuviera sucia. El momento que rompió el dique de mi paciencia, el momento que lo cambió todo, llegó con las fotos. Un fotógrafo profesional, un joven con gafas de pasta, estaba organizando a la familia en el césped perfectamente cuidado, frente a un arco de flores blancas. Bien, ahora los padres y la bebé, dijo el fotógrafo. Perfecto, una sonrisa. Ahora, los abuelos, por favor. Brenda y su esposo se colocaron a un lado de la pareja, sonriendo con suficiencia. Yo di un paso adelante, con el corazón latiendo un poco más rápido, para ponerme al otro lado. Era mi nieta, después de todo, tenía derecho a estar en esa foto. Isabella me vio. Oh, Esperanza, espera un momento, dijo, con su voz falsamente dulce, tan afilada como el cristal roto. Creo que el encuadre quedará mejor si solo somos nosotros 6. Ya sabes, para mantener la simetría. Quizás en la siguiente. Me quedé helada. El mundo se detuvo. El murmullo de los invitados pareció desvanecerse. Me había excluido, delante de todos, delante de mi propio hijo. Me había relegado al estatus de extraña, de un elemento asimétrico que estropeaba su composición perfecta. Retrocedí un paso, sintiendo las miradas curiosas y compasivas de los invitados sobre mí. Mi cara ardía como si me hubieran abofeteado. Me di la vuelta y entré en la casa, buscando un refugio, un lugar donde respirar. La cocina estaba vacía. Me apoyé en la encimera de mármol, su frialdad traspasando la tela de mi vestido, tratando de controlar mi respiración. Fue entonces cuando las oí. Isabella y Brenda habían entrado por la otra puerta, sin darse cuenta de mi presencia. ¿Viste su vestido?, decía Brenda en un susurro conspirador. Parece sacado de un mercado de pulgas en algún pueblo polvoriento. No entiendo por qué Javier insiste en tener a esta gente cerca. Es una vergüenza para la familia. Lo sé, mamá, lo sé, respondió Isabella, su voz cansada y llena de fastidio. Créeme que lo intento, pero es su madre. Es tan folclórica. No tiene ni idea de cómo comportarse. Es una mancha en todo lo que hemos construido. Folclórica. Una mancha. Las palabras, dichas con tanto desdén, fueron como puñales. Todo mi ser, mi cultura, mis raíces, mi amor, reducidos a un adjetivo despectivo, a una mancha que había que limpiar. Era la gota que colmaba el vaso. El dolor sordo que había sentido durante días se transformó en una claridad fría y cortante como un diamante. Ya no había duda. No era mi imaginación. No estaba siendo demasiado sensible. Estaba siendo sistemáticamente borrada, humillada, desechada. Salí de la cocina por la puerta de servicio, sin que me vieran, y subí a mi habitación. Cerré la puerta, saqué mi viejo teléfono del bolso y marqué un número que sabía de memoria. El teléfono sonó en un pequeño pueblo de Oaxaca, un mundo lejos de allí. Bueno, la voz de mi hermana Carmen, fuerte y clara como siempre, llegó a través de miles de kilómetros. Carmen, dije, y mi propia voz se rompió. Soy yo, Esperanza.
y por primera vez en días me permití llorar, no en silencio, sino con sollozos profundos y desgarradores que venían del fondo de mi alma herida. ¿Esperanza? ¿Qué pasa, hermana? ¿Por qué lloras así? ¿Tu voz? Parece que te hubieran arrancado el alma. La voz de Carmen, al otro lado de la línea, era una mezcla de alarma y la furia protectora de una hermana mayor, aunque yo lo era. Me senté en el borde de la cama, la música y las risas de la fiesta de abajo, subiendo por la ventana abierta como un murmullo burlón. Traté de hablar, pero las palabras se ahogaban en mi garganta, enredadas en el nudo de dolor y humillación. Le conté todo, tropezando con las frases, interrumpiéndome con sollozos que sacudían mi cuerpo. Le conté el susurro en la entrada, la habitación de invitados impersonal, la forma en que me ignoraban, mi pequeña y silenciosa rebelión con el mole, y finalmente, la herida abierta de la foto y las palabras crueles, como veneno, que había escuchado en la cocina. Me llamaron folclórica, Carmen, una mancha, como si fuera un objeto exótico y vergonzoso que hay que esconder en un rincón. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio tenso, cargado de una furia que podía sentir incluso a través de la distancia y la estática. Cuando Carmen habló, su voz era baja y peligrosa, como el gruñido de una leona. Esos malagradecidos, esa mujerzuela, con ínfulas de grandeza. Y Javier, ¿qué dijo tu hijo? Cuando esa víbora te humilló, ¿él te defendió? No dijo nada, susurré, y admitirlo en voz alta fue casi tan doloroso como vivirlo. No hace más que agachar la cabeza. Tiene miedo de ella, de su familia, de perder este mundo que cree haber construido. ¿Que él construyó? Carmen resopló, un sonido de puro desdén que retumbó en el auricular. ¡Qué descaro! ¡Qué poca memoria! Ese mundo lo construiste tú, con tus manos, con tu taller, con tus noches sin dormir. Se lo serviste en bandeja de plata y ahora se atreve a tratarte como a una limosnera en su propio banquete. Sus palabras eran duras, sin el filtro de la compasión, pero eran exactamente lo que necesitaba. Eran un bálsamo de verdad cruda para mi espíritu herido. Ella veía la injusticia. Ella no pensaba que yo estaba exagerando. No sé qué hacer, Carmen. Siento que me estoy volviendo invisible. Siento que me estoy borrando. No, su voz fue tan contundente que me hizo enderezar la espalda. A mí no me vengas con esas, Esperanza Rivera. Nosotras no somos invisibles. Nuestra madre no nos crió para ser tapetes de nadie, y menos de nuestros propios hijos. ¿Me oyes? Nuestra madre nos enseñó a bordar flores en la tela más dura, ¿recuerdas? Pues ahora te toca bordar tu respeto en la cara de esa gente. Sí, pero ¿cómo? Escúchame bien, tú tienes el poder, siempre lo has tenido, solo que se te olvida porque tienes el corazón demasiado grande. ¿O ya se te olvidó? ¿Ya se te olvidó lo que te aconsejó el sabio del señor Morales? ¿Se te olvidó ese papelito que guardas como si fuera oro? La mención del señor Morales y del papelito fue como un rayo de luz en mi oscuridad. Por un momento lo había olvidado, sepultado bajo capas de dolor y duda. No se me ha olvidado, dije, mi voz un poco más firme. Pues más te vale, porque ese papel es tu dignidad, es tu respeto. Deja de llorar por un hijo que no te merece y empieza a pensar como la mujer dueña de su destino que eres. Llama al señor Morales, ahora mismo, pídele consejo. Y luego, hermana, actúa, recupera tu nombre y tu dignidad. No por mí, no por la memoria de nuestros padres. Hazlo por ti, porque te lo debes. La llamada terminó, pero la energía de Carmen se quedó conmigo. Su furia se había transferido a mí, pero no como un fuego destructivo, sino como una brasa que comenzaba a arder con una llama fría, clara y decidida. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, me miré en el espejo que colgaba en la pared. Mis ojos estaban rojos e hinchados, pero debajo de la tristeza había algo nuevo, una resolución. Carmen tenía razón. Yo no era una víctima. Había sido una tonta, sí. Una madre ciega de amor también, pero no era impotente. Saqué de mi cartera un pequeño trozo de papel doblado donde tenía anotados 2 números, el de mi hermana y otro más, el del señor Morales. Marqué el segundo número.
Mis dedos ya no temblaban. Era un hombre jubilado, el mejor amigo de mi difunto esposo, un contador que sabía más de la vida y de las personas que de los números. Él me había ayudado con todo el papeleo de la venta del taller y la compra de la casa. Fue él quien me había insistido en una pequeña póliza de seguro. Bueno, contestó su voz amable y pausada. Señor Morales, soy Esperanza. Esperanza Rivera. Esperanza, ¡qué sorpresa! ¿Cómo estás? ¿Disfrutando de la casa nueva de tu hijo? Tomé una respiración profunda. La fiesta de abajo seguía en pleno apogeo, un murmullo de un mundo al que no pertenecía. De hecho, señor Morales, dije, y mi voz ya no temblaba. Era el acero forjado en el fuego de la humillación. Es sobre esa casa que necesito hablar con usted. Creo que ha llegado el momento de revisar los términos del contrato. Sabía que este día llegaría, dijo el señor Morales, y en su voz no había sorpresa, solo una resignada sabiduría que me reconfortó. Nunca me gustó la mirada de esa muchacha Isabella. Demasiado cálculo en sus ojos. Un día le dije a Ricardo, que en paz descanse, tu hijo tiene buen corazón, pero se enamora con los ojos, no con el alma. Parece que no me equivoqué. Cuéntamelo todo, Esperanza. Y lo hice. Con una calma que me sorprendió a mí misma, le conté los detalles de las humillaciones, la forma en que me hacían sentir como una extraña, una carga. Le hablé del susurro, de la foto, de la palabra folclórica. Él escuchó pacientemente, sin interrumpir, dejando que el veneno saliera de mi sistema. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Lo siento mucho, Esperanza. Ninguna madre merece eso. Ricardo estaría revolviéndose en su tumba si viera cómo te tratan en la casa que él soñó para su hijo. Él quería que Javier tuviera una vida mejor, no una vida donde se avergonzara de sus raíces. Por eso lo llamo. Armando, usé su primer nombre, como en los viejos tiempos. Usted me advirtió. Me dijo que el amor a veces necesita cerraduras y llaves, porque incluso los hijos pueden olvidar quién les abrió la puerta. ¿Todavía tenemos esa llave? Pude casi oír su sonrisa a través del teléfono, una sonrisa sabia y un poco triste. Claro que sí. La cerradura es fuerte y la llave la tienes tú en el bolsillo, aunque no te acuerdes. ¿Recuerdas lo que hicimos ese día en la notaría? Estabas tan abrumada con la venta del taller y todo lo demás que quizás no lo recuerdes bien. Mi mente voló a esa oficina estéril, con olor a papel y a café quemado. Yo estaba aturdida, todavía de luto por mi taller. El señor Morales estaba a mi lado, con sus gafas de leer en la punta de la nariz, revisando cada línea de la montaña de papeles. Recuerdo que usted insistió en una cláusula, dije lentamente, las piezas empezando a encajar. Algo sobre el control. El abogado de ellos no estaba muy contento. No estaba nada contento, corroboró Armando con una risita. Pero no le quedó más remedio que aceptarla. Escúchame bien, Esperanza, y grábatelo en la memoria. El dinero para el enganche, los $500,000, fue transferido directamente desde tu cuenta a la cuenta de depósito en garantía. Eres la inversora principal, la que puso el capital. Javier fue añadido al título de propiedad únicamente para cumplir con los requisitos de la hipoteca, porque él sería el residente y el que pagaría las mensualidades. Pero la cláusula que yo redacté y que el abogado tuvo que tragar, la llamamos la cláusula de protección de activos familiares, estipula claramente que tú, como inversora mayoritaria y titular primaria, retienes el control absoluto y unilateral sobre cualquier decisión financiera o legal relacionada con la propiedad. Hizo una pausa para que asimilara la información. ¿Y eso qué significa? Exactamente, en español claro, Armando. Significa, dijo, y su voz se llenó de una satisfacción tranquila, que legalmente Javier no puede vender la casa sin tu firma. No puede refinanciar la hipoteca sin tu firma. No puede poner la casa como garantía para un préstamo sin tu firma. No puede transferir el título de propiedad sin tu firma. Para todos los efectos legales importantes, Esperanza, esa casa es más tuya que suya. Él es, en esencia, un residente a largo plazo en tu propiedad, con la obligación de pagar la hipoteca. Me quedé sin palabras, sentada en la cama de esa habitación de invitados,
El poder de esa revelación era abrumador. Todo el tiempo que me había sentido una intrusa, una invitada tolerada, la verdad era que yo era la dueña del castillo. Pero ellos no lo saben, ¿verdad? Javier cree que solo soy copropietaria. Javier firmó los papeles sin leer la letra pequeña, como hacen todos los jóvenes impacientes que solo ven el premio final. Vio su nombre en el título y eso fue suficiente para él. Pero la verdad está ahí, en blanco y negro, registrada en los archivos públicos del condado de Miami-Dade. Un nuevo tipo de fuerza, una fuerza fría y tranquila, se extendió por mis venas. No era venganza lo que sentía, era justicia. Era la sensación de que mi sacrificio no había sido en vano, que había tenido la previsión, gracias a un buen amigo, de protegerlo. ¿Qué debo hacer, Armando? Bueno, eso depende de lo que quieras conseguir. Pero lo primero es tener las armas en la mano. ¿Recuerdas que hicimos 2 copias certificadas de la escritura, con la cláusula resaltada en amarillo? Sí. Creo que guardé una en mi caja de seguridad en el Banco de Los Ángeles. Correcto. ¿Y la otra? El señor Morales hizo una pausa dramática, como un actor en el escenario. ¿No te acuerdas, Esperanza? La pusimos en un sobre grande y resistente. Le pusimos sellos de correo certificado y escribimos la dirección de la casa de tu hijo. Te dije que era una bomba de tiempo que solo tú podías decidir cuándo enviar. Me quedé helada, lo recordaba. En la confusión de la mudanza y el viaje, lo había olvidado por completo. La envié por correo hace 3 días, dijo el señor Morales con calma. Como acordamos, te dije que la enviaría justo antes de tu viaje, para que llegara mientras estabas allí. Debería estar llegando mañana o pasado. La bomba, mi querida Esperanza, ya está en camino. Solo tienes que decidir si quieres estar allí cuando explote. Colgué el teléfono, mi mano ya no temblaba. La música de la fiesta de abajo me pareció de repente muy, muy lejana. La humillación, el dolor, todo eso seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de poder y control que no sabía que poseía. Miré por la ventana hacia el jardín donde mi hijo reía con sus nuevos amigos ricos, ignorante de la tormenta legal y moral que se avecinaba, y por primera vez desde que llegué, sonreí. Una sonrisa pequeña, secreta y afilada. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de autocontrol supremo. Me moví por la casa con una calma exterior que desmentía la tormenta que se gestaba en mi interior. Participé en las conversaciones triviales, sonreí cuando era necesario y elogié la comida insípida de Isabella. Me convertí en la actriz perfecta, interpretando el papel de la madre sumisa y agradecida que ellos esperaban que fuera, mientras cada minuto esperaba la llegada del cartero como un general espera refuerzos antes de la batalla final. Javier e Isabella parecían haberse olvidado del incidente del bautizo. Para ellos, era un pequeño bache en el camino, una molestia menor que ya había sido superada. No tenían idea de que para mí no había sido un bache, sino un punto de no retorno, un precipicio desde el cual había decidido saltar en lugar de retroceder. La mañana del martes, estaba sentada en la cocina, bebiendo una taza de té y fingiendo leer una de las revistas de arquitectura de Isabella. Mi oído, sin embargo, estaba sintonizado con los sonidos de la calle, ignorando el murmullo de la televisión que Isabella veía en la sala contigua. Escuché el familiar zumbido del camión de correos antes de verlo. Mi corazón dio un vuelco, un tamborileo sordo en mi pecho. Vi al cartero bajar, con su bolsa de cuero colgada al hombro. Se acercó al buzón de diseño que estaba al final de la entrada. Dejó caer un fajo de cartas y luego sacó un sobre grande, de color manila, y una pequeña terminal electrónica. Miró el sobre, miró la casa y tocó el timbre. Isabella, que estaba en la sala de estar revisando su teléfono, suspiró con fastidio. Seguro que es una entrega para la casa. Siempre interrumpen en el mejor momento. Javier, ¿puedes ir tú? Javier apareció desde su oficina, con una expresión de leve irritación por la interrupción. Ya voy. Lo observé desde la cocina mientras caminaba hacia la puerta. Lo vi abrirla, hablar brevemente con el cartero y firmar en la pantalla del dispositivo. El cartero le entregó el sobre. Lo vi fruncir el ceño, examinando las estampillas de correo certificado y la dirección del remitente.
el bufete de abogados que había gestionado la compra, cerró la puerta y se quedó mirando el sobre en sus manos, dándole vueltas como si sopesara su contenido. ¿Qué es?, preguntó Isabella sin levantar la vista de su teléfono. No sé. Parece algo legal de la compra de la casa. Probablemente algún impuesto final o algo así, dijo, y lo dejó sobre la mesa de la entrada, junto a un jarrón con unas flores exóticas que parecían de cera. Su intención era clara: lo abriría más tarde, cuando tuviera tiempo, o quizás nunca. No podía permitirlo. El momento era ahora. El escenario estaba listo. Me levanté de mi silla, mi taza de té temblando ligeramente en mi mano. Caminé hacia el vestíbulo con pasos lentos y deliberados, sintiendo el frío del mármol bajo mis pies. ¿Es algo importante, mijo?, pregunté, mi voz sonando sorprendentemente estable. No creo, mamá. Solo papeles, respondió, distraído, ya dirigiéndose de nuevo a su oficina. A veces esos solo papeles son importantes. Recuerdo que tu padre siempre decía que nunca hay que dejar un sobre oficial sin abrir. Las malas noticias, como los frijoles, se ponen más duras si las dejas para después. ¿Por qué no lo abres ahora? Así salimos de dudas. Javier me miró, un poco sorprendido por mi insistencia y por la extraña metáfora. Isabella finalmente levantó la vista de su pantalla, con una expresión de fastidio mal disimulado. «Ay, Esperanza, déjalo. Javier está ocupado. Ya lo verá después. No es como si la casa se fuera a caer». Fue la forma en que dijo mi nombre, con esa condescendencia apenas velada, lo que me dio el último empujón. No dije. Y mi voz adquirió un filo que hizo que ambos me miraran fijamente. Creo que deberíamos abrirlo, todos juntos, como una familia. Después de todo, es sobre la casa familiar, ¿no es así? Había un desafío en mis palabras, una autoridad que nunca antes habían escuchado de mí. Javier, atrapado entre la irritación de su esposa y mi extraña firmeza, suspiró y recogió el sobre. Está bien, como quieras. No es para tanto. Rasgó el sobre con el dedo. El sonido del papel rompiéndose pareció resonar en el silencio de la casa. Un sonido de finalidad. Sacó un fajo de documentos grapados. Pude ver desde donde estaba el sello oficial en relieve y el membrete del abogado. Se sentó en una de las sillas del comedor, una silla que probablemente costaba más que todos los muebles de mi apartamento. Isabella se acercó por detrás, mirando por encima de su hombro con una curiosidad teñida de impaciencia. Yo me quedé de pie, en la entrada del comedor, observándolos, la calma antes de la tormenta. La calma de saber que sostenía todos los hilos en mis manos. Javier empezó a leer, su expresión pasando rápidamente de la indiferencia a la confusión, y luego, lentamente, al más puro y absoluto desconcierto. Parte 10. La verdad en blanco y negro. Aprox. 900 palabras. El silencio en el comedor era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los únicos sonidos eran el suave zumbido del aire acondicionado y el roce del papel mientras Javier pasaba las páginas, sus ojos moviéndose rápidamente de un lado a otro como si no pudiera creer lo que leían. Su ceño se fruncía cada vez más y una palidez visible, el color de la cera, se extendía por su rostro bronceado. No entiendo esto, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Esto no puede estar bien. Aquí dice. Isabella se impacientó, chasqueando la lengua. ¿Qué pasa, Javier? Habla de una vez. ¿Es una multa? ¿Un impuesto que olvidaste pagar? ¿Cuánto es? Le arrebató los papeles de la mano con un gesto brusco. Sus ojos, acostumbrados a escanear rápidamente los menús de restaurantes caros y los catálogos de moda, se deslizaron por el lenguaje legal y denso. Se detuvo en una página, la releyó 2 veces, y luego levantó la vista hacia mí, sus ojos entrecerrados con una sospecha afilada. ¿Qué es esto, Esperanza? ¿Por qué tu nombre aparece como titular primario con poder de decisión unilateral? ¿Qué clase de truco es este? Mantuve la calma, anclada en la certeza de mi posición. Era el momento que había ensayado en mi mente una y otra vez durante las últimas noches de insomnio. Di un paso adelante, entrando plenamente en la luz del comedor.
Significa exactamente lo que lees, Isabella. Javier levantó la cabeza, su rostro una máscara de incredulidad. Mamá, esto es un error. Debe ser un error de la notaría. Dice que yo no puedo hacer nada con la casa sin tu permiso por escrito. Eso es ridículo. Yo pago la hipoteca. No es un error, Javier. Es la verdad. Es la condición que puse para darles el dinero. Una condición que tu amigo, el señor Morales, se aseguró de que fuera legalmente indestructible. Isabella soltó una risa corta, sin alegría, un sonido feo. ¿Condición? ¿Qué condición? Tú no pusiste ninguna condición. Solo nos diste el dinero como cualquier buena madre haría. Esto es un fraude. Seguro que falsificaste algún papel. Siempre supe que no eras de fiar. La acusación me golpeó, pero no me derribó. Estaba preparada para ello. No hay ningún fraude, dije, y saqué mi teléfono del bolsillo de mi vestido. Creo que hay alguien que puede aclarar todas sus dudas. Marqué el número del señor Morales. Lo puse en altavoz y coloqué el teléfono sobre la mesa de caoba pulida. La voz amable y firme de Armando llenó la habitación, un contrapunto de sensatez en medio de la histeria creciente. Oficina de Armando Morales. Dígame, Armando. Soy Esperanza. Estoy aquí con Javier e Isabella. Tienen algunas preguntas sobre la escritura de la casa. Ah, sí. La escritura, dijo el señor Morales, con la tranquilidad de un hombre que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Supongo que han leído la cláusula 11b, la de control del inversor principal. Es una belleza, ¿no creen? Completamente blindada. La redacté pensando en proteger a una amiga, no en facilitar negocios. La cara de Isabella se puso roja de ira. ¿Quién demonios es usted? Esto es ilegal. Vamos a demandarlo a usted y a esta vieja embustera. Señorita, la voz de Armando se volvió fría como el acero. Perdiendo toda su amabilidad, le sugiero que mida sus palabras. Soy el contador que gestionó la transacción financiera y el que insistió en esa cláusula para proteger la inversión de mi clienta, la señora Esperanza Rivera. Todo es 100% legal y está debidamente registrado en los archivos públicos del Estado. Su esposo lo firmó. Si quieren demandar, adelante. Estaré encantado de presentar en la corte los extractos bancarios que demuestran que cada centavo de los $500,000 del enganche provino de la cuenta de Esperanza, producto de la venta del negocio de su vida. Un negocio que era su herencia, por cierto. Un silencio de muerte cayó sobre la habitación. La verdad, desnuda, brutal y documentada, estaba sobre la mesa, tan innegable como los papeles que Isabella todavía sostenía en su mano temblorosa. Fue entonces cuando la máscara de Isabella se desintegró por completo. Su rostro, normalmente compuesto y sereno, se contorsionó en una mueca de pura furia. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas. Tú, lo planeaste todo. Viniste aquí a hacerte la mosquita muerta, la pobre viejecita, mientras nos apuñalabas por la espalda. Yo no apuñalé a nadie, repliqué, mi voz firme. Simplemente no me dejé borrar. Hay una diferencia. Eres una manipuladora, una campesina retorcida, gritó, su voz subiendo de tono hasta convertirse en un chillido agudo que hizo vibrar las copas de cristal en el aparador. Javier, ¿vas a quedarte ahí sin hacer nada? ¿Vas a dejar que esta mujer nos quite nuestra casa? Sácala de aquí. Échala a la calle ahora mismo. La palabra nuestra casa resonó con una ironía amarga. Y luego la orden final, échala. La misma mujer que me había tolerado a regañadientes ahora exigía que mi propio hijo me expulsara de la casa que yo había pagado con los restos de mis sueños. Corté la llamada con el señor Morales. Ya no era necesario. El clímax había llegado. Todas las miradas, la mía, llena de una tristeza expectante, y la de Isabella, llena de un odio furioso, se clavaron en la misma persona, en Javier, el hombre atrapado en medio, el hijo, el esposo, el cobarde que ahora tenía que tomar la decisión más importante de su vida. El tiempo pareció detenerse, congelado en el instante después del grito de Isabella. Cada segundo se estiraba, cargado con el peso de 38 años de historia entre un hijo y su madre. Javier estaba pálido, casi gris, como la ceniza. Su mirada iba de mi rostro al de Isabella, como un espectador aterrorizado de un partido de tenis mortal.
Podía ver la lucha en sus ojos, una guerra civil librándose en su alma. Por un lado, estaba yo, su madre, la mujer cuyas manos le habían cambiado los pañales, cocinado sus comidas, cosido sus ropas y firmado el cheque que había hecho posible todo lo que le rodeaba. Mis ojos no le exigían nada, no le suplicaban, simplemente le mostraban el dolor de su traición y esperaban. Por el otro lado estaba Isabella, su esposa, la arquitecta de su nueva vida, la guardiana de su estatus social. Su rostro era una máscara de furia y exigencia. Sus ojos le lanzaban un ultimátum claro, brutal. Elige, ella o yo, tu pasado vergonzoso o tu futuro brillante. Javier, te estoy hablando, insistió Isabella, su voz raspando el aire, histérica. ¿No oíste lo que dije? Dile que se vaya. Esta es mi casa. Cállate, Isabella, dijo Javier, y su voz fue un susurro ronco, casi inaudible, el sonido de algo rompiéndose por dentro. Fue la primera vez que lo oí contradecirla de una forma tan rotunda. Isabella se quedó boquiabierta, incrédula por un instante. ¿Qué has dicho? Javier no la miró. Sus ojos estaban fijos en mí, y en ellos vi un torbellino de emociones que me desgarró el corazón. Vi la vergüenza por lo que había hecho, por cómo me había tratado. Vi el arrepentimiento, una ola de dolor que finalmente lo alcanzaba. Y por primera vez en mucho tiempo, vi un destello del niño que yo había criado. El niño que sabía distinguir el bien del mal antes de que el mundo lo convenciera de que las apariencias eran más importantes. Se levantó lentamente de la silla. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo inmenso, como si se moviera bajo el agua. No caminó hacia mí, no caminó hacia Isabella. Se quedó de pie en el centro de la habitación, equidistante de su pasado y de su presente, como un hombre en una isla desierta. Javier, la voz de Isabella ahora era un hilo, teñida de una advertencia peligrosa. Te he hecho una pregunta. Él no respondió. Siguió mirándome, y su silencio era más elocuente que cualquier grito, más definitivo que cualquier discurso. Era el silencio de la culpa, el silencio de alguien que sabe que ha cometido un error terrible e irreparable, el silencio de un hombre que se da cuenta de que ha vendido su alma por un espejismo de estuco y mármol y que el precio era demasiado alto. Ese silencio fue su elección. Al no obedecer a Isabella, al no echarme, la estaba desafiando, pero al no venir hacia mí, al no defenderme verbalmente, al no pedirme perdón en ese momento crucial, también me estaba fallando. Era un acto de parálisis moral, un punto muerto del que no podía escapar. Y en ese momento lo entendí. Javier no era malvado, era débil, terriblemente, patéticamente débil. Y su debilidad era un veneno que había permitido que todo esto sucediera, que había envenenado nuestro amor. Isabella entendió el silencio de la misma manera que yo. Para ella, era la máxima traición. Su rostro se descompuso. La furia dio paso a una especie de desprecio glacial. La emoción de alguien que descarta un objeto que ha resultado ser defectuoso. Bien, dijo. Su voz ahora desprovista de toda emoción, fría y afilada. Lo entiendo. Te quedas con tu mamita. Te quedas con tu pasado folclórico y tus olores a comida de pobre. Disfruten de su casa. Se dio la vuelta con una dignidad teatral, recogió su bolso de diseñador de una silla y caminó hacia la puerta principal sin mirar atrás. El sonido de sus tacones contra el mármol fue como el martillo de un juez sentenciando el final de un capítulo, de una vida. La puerta se cerró con un portazo seco que resonó en toda la casa, haciendo vibrar los cristales. Javier y yo nos quedamos solos. El silencio que quedó era diferente, más pesado, lleno de todo lo que no se había dicho. Él finalmente bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Y entonces su cuerpo se sacudió. Un sollozo, y luego otro. Se cubrió la cara con las manos y se derrumbó en la silla, su cuerpo convulsionando con el llanto de un hombre que lo ha perdido todo en un solo instante, sobre todo, el respeto por sí mismo. Me quedé de pie, observándolo. No sentí el impulso de consolarlo. El tiempo para eso había pasado. El niño que lloraba había sido reemplazado por un hombre que debía enfrentar las consecuencias de sus propias elecciones.
y su silencio, su terrible e inadecuado silencio, lo había condenado. Parte 12. La limpieza. Aprox. 850 palabras. El sonido del llanto de Javier llenaba el comedor. Era un sonido feo, desgarrado, el llanto de un hombre que no estaba acostumbrado a mostrar vulnerabilidad y que ahora se ahogaba en ella. Me quedé allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, simplemente escuchando. No había triunfo en mi corazón, ni una pizca de te lo dije, solo una tristeza profunda y agotadora. La victoria, a veces, se siente exactamente como una pérdida. Finalmente el llanto amainó, convirtiéndose en jadeos temblorosos. Javier levantó la cabeza de entre sus manos, su rostro rojo e hinchado, sus ojos suplicantes. «Mamá, perdóname», susurró, la voz rota, infantil. «Por favor, perdóname. Lo arruiné todo. Soy un idiota». Las palabras eran correctas, pero llegaron demasiado tarde. Eran como una tirita ofrecida para una herida mortal que llevaba días, años, gangrenándose. «Sí, Javier, lo arruinaste», dije, y mi voz era tranquila, desprovista de ira, lo cual de alguna manera la hacía más pesada, más definitiva. «Arruinaste la confianza que te tenía, arruinaste el respeto que sentía por el hombre en que te habías convertido. Lo arreglaré, te juró que lo arreglaré, hablaré con Isabela, le explicaré». No hay nada que explicarle a ella, lo interrumpí, mi paciencia finalmente agotada. El problema no es Isabella, ella es solo un síntoma de tu propia enfermedad, tu vergüenza, tu inseguridad, tu cobardía. El problema eres tú, Javier, y lo que le hiciste a tu madre. Se estremeció ante mis palabras como si le hubiera lanzado agua fría. Se levantó y dio un paso hacia mí, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «Por favor, mamá, no me hables así. Eres mi madre». «Sí, soy tu madre», afirmé, y di un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros por primera vez, «y por eso mismo te estoy hablando así. Porque quizás, si te hubiera hablado así hace 20 años, no estaríamos aquí. Quizás si te hubiera puesto límites en lugar de solo darte amor, habrías aprendido que el respeto no es algo que se exige, sino algo que se gana cada día». Retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Se sentó de nuevo, completamente derrotado. Mientras él se quedaba hundido en su miseria, un ruido en el piso de arriba me sacó de la confrontación. Eran pasos, pasos rápidos y furiosos. Isabella estaba haciendo las maletas. Dejé a Javier con su dolor y subí las escaleras lentamente. La puerta de su dormitorio principal, ese santuario de colores neutros y texturas caras, estaba abierto. Isabella se movía como un torbellino, arrancando vestidos de las perchas, barriendo frascos de perfume y cremas de la cómoda con el brazo, y metiéndolos sin cuidado en una maleta de Louis Vuitton. No lloraba. Su rostro era una máscara de furia fría. Me vio en la puerta y se detuvo por un instante, con un vestido de seda en la mano. «¿Vienes a regodearte? ¿A disfrutar de tu victoria, bruja?», espetó. «No, solo vine a ver si necesitabas ayuda». Se rió, un sonido agudo y desagradable. «¿Ayuda? ¿De ti? No, gracias. Ya has ayudado suficiente. Has destruido mi matrimonio. Has destruido mi hogar». «Yo no destruí nada, Isabella. Vuestro matrimonio estaba construido sobre cimientos falsos, sobre la mentira de quién era tu esposo y de dónde venía. Y este hogar nunca fue tuyo para empezar. Fue comprado con el sudor y los sueños de la mujer que llamas bruja». Su rostro se contrajo. «Lárgate de mi habitación». «Es mi habitación también», técnicamente dije. Y aunque no era mi intención, una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mis labios. «Pero no te preocupes, no tengo intención de quedarme en ella». Me di la vuelta y bajé las escaleras. Unos minutos más tarde, ella bajó, arrastrando 2 maletas enormes que hacían un ruido terrible en la escalera de madera. Pasó junto a Javier sin dirigirle una sola mirada, como si fuera invisible. Abrió la puerta principal. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo», le dijo a Javier, su voz como un trozo de hielo. Luego se giró hacia mí, su mirada llena de veneno. «Y en cuanto a ti, espero que te pudras en esta casa, sola».
La puerta se cerró de un portazo. El eco resonó en el silencio. Javier no se movió, y entonces comencé la limpieza. No una limpieza física, sino una limpieza simbólica. Fui a la chimenea y tomé los 4 marcos de plata. Con mucho cuidado, quité la foto de los padres de Isabella, la de su hermana, la de sus hijos. Las dejé con cuidado sobre la mesa. Luego subí al cuarto de invitados. Abrí mi maleta y saqué una vieja foto envuelta en un pañuelo de seda. Era una foto de Javier y yo, tomada el día de su graduación de la secundaria. Él, con su toga y birrete, con una sonrisa llena de acné y de sueños. Yo, a su lado más joven, con una mirada de orgullo que podría haber iluminado el mundo. Bajé y coloqué esa foto en el marco más grande. La puse en el centro de la repisa de la chimenea. El primer acto de reclamación. Javier observaba cada uno de mis movimientos, sus ojos siguiendo la foto como si fuera un artefacto de otro planeta, un fantasma de un pasado que había intentado enterrar. «Mamá», comenzó a decir. Su voz un hilo. «Silencio», Javier, dije. Sin mirarlo, mi atención fija en la foto. Hay mucho que limpiar aquí, y vamos a empezar por la verdad. Los días que siguieron fueron extraños, suspendidos en una especie de limbo emocional. La casa, sin la presencia controladora y crítica de Isabella, se sentía a la vez más grande y más vacía. El silencio ya no era tenso, sino melancólico. Javier deambulaba por las habitaciones como un fantasma, sus movimientos lentos, sus ojos permanentemente enrojecidos. Intentó varias veces iniciar una conversación, un intento torpe de volver a la normalidad, de fingir que podíamos rebobinar la cinta. Pero yo no se lo permití. No podíamos volver a la normalidad. La normalidad era el problema. Una tarde, lo encontré en la cocina, tratando de usar la complicada máquina de café italiana. Fracasó, derramando café molido por toda la encimera de mármol. Suspiró con una frustración infantil y se pasó las manos por el pelo. «No sé cómo funciona nada en esta casa», dijo, su voz teñida de autocompasión. Sin decir una palabra, puse una vieja cafetera de filtro que había encontrado en el fondo de un armario sobre la estufa y comencé a preparar café a mi manera, a la antigua. El aroma familiar llenó el aire. «Es porque nunca te interesó aprender», le dije con calma, sin acritud. «Estabas demasiado ocupado disfrutando de los beneficios sin entender el mecanismo. Lo mismo con esta casa, lo mismo con mí». Se apoyó en la encimera, derrotado, aceptando la verdad de mis palabras. «Tienes razón, en todo. ¿Qué quieres que haga, mamá? Haré lo que sea para arreglarlo». Me giré para mirarlo, la cafetera gorgoteando suavemente entre nosotros, un sonido de mi antiguo mundo en su nuevo y roto universo. «No se trata de lo que yo quiero que hagas, Javier. Se trata de lo que tú, como hombre, debes hacer. El perdón no es una palabra mágica que borra el pasado. Es un proceso. Es como coser una herida, puntada a puntada. Y tu proceso apenas comienza. Dime cómo. Por favor, enséñame la primera puntada». Dejé que el aroma del café llenara la cocina antes de responder, ordenando mis pensamientos. «Muy bien, si de verdad quieres empezar a arreglar esto, aquí están los nuevos términos. No son negociables. Son las reglas de mi casa». Él asintió, su atención completamente fija en mí, como un estudiante ante su maestro. «Primero, la verdad. La verdad completa. Quiero que llames a tus suegros, a Brenda y a su esposo. Y quiero que les digas la verdad, que tu madre no es una amiga de la familia, que tu madre es una costurera jubilada de Oaxaca, que tu madre pagó por esta casa con la venta del negocio de su vida, y que la trataste con una falta de respeto vergonzosa». Javier palideció visiblemente, tragando saliva. «Mamá, ¿eso sería humillante?». Terminé la frase por él. «Sí. A veces la humildad es el primer paso para recuperar la humanidad. No lo haces por ellos, lo haces por ti, para empezar a ser dueño de tus mentiras». Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra, cada puntada. «Segundo, el respeto. A partir de ahora vivirás en mi casa, no en tu casa ni en la nuestra, en la mía. Pagarás la hipoteca y los gastos como siempre, porque esa es tu responsabilidad. Pero aquí,
Eres un inquilino y yo soy la dueña. Eso significa que mis reglas se respetan, mis decisiones se acatan. Y mi presencia, mi historia y mis fotos nunca más serán un secreto o motivo de vergüenza. Tercero, y más importante, el tiempo. Vas a pasar tiempo conmigo, no tiempo de calidad falso, de ir a un restaurante caro para la foto. Tiempo real. Quiero que me ayudes en el jardín los sábados. Quiero que te sientes conmigo y me escuches hablar de tu padre, de nuestros sueños. Quiero que me enseñes a usar esa computadora tuya con paciencia. Quiero que vuelvas a ser mi hijo, no el director ejecutivo de tu propia vida en el que me habías convertido en una empleada no remunerada y sin rostro. Terminé de hablar. La cocina estaba en silencio, salvo por el sonido del café. Javier me miró, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y, quizás, una pizca de alivio. Le había dado un mapa, un camino para salir del desastre que había creado. ¿Y si hago todo eso, me perdonarás?, preguntó, su voz apenas un susurro. Serví 2 tazas de café negro y fuerte. Le ofrecí una. No lo sé. Javier, dije con total honestidad. No sé si el perdón completo es posible. Las cicatrices quedan. Pero si haces todo eso, no por mí, sino porque entiendes que es lo correcto, entonces quizás, algún día, yo pueda volver a mirar al hombre que tengo delante y reconocer en él al hijo que crié con tanto amor. Tomó la taza, sus dedos rozando los míos. Fue el primer contacto físico genuino que habíamos tenido en años. No era un perdón, ni una absolución, pero era un comienzo. Unos nuevos términos para un amor que había estado a punto de romperse para siempre. Me quedé una semana más. Una semana extraña, de reconstrucción tentativa y silenciosa. Vi a Javier hacer la llamada a Brenda. No escuché la conversación, no quise, pero lo vi salir al patio trasero, pálido y tembloroso, y hablar durante casi media hora. Cuando volvió a entrar, no dijo nada, pero había una nueva ligereza en su postura, como si se hubiera quitado un peso invisible de encima, el peso de una mentira que llevaba años cargando. Pasamos tiempo juntos, tiempo real. Me ayudó a plantar unas hierbas aromáticas en unas macetas en el patio. Sus manos, acostumbradas a los teclados y a los palos de golf, eran torpes con la tierra, pero no se quejó. Intentó enseñarme a usar su tableta, frustrándose con mi lentitud, pero esta vez, en lugar de rendirse, respiró hondo y lo intentó de nuevo, con una paciencia que no sabía que poseía. Una noche, mientras veíamos una película vieja en la televisión, se giró y me preguntó sobre su padre, sobre cómo nos conocimos. Le conté la historia, una que no había oído desde que era un niño, y vi una genuina curiosidad en sus ojos, un deseo de conectar con las raíces que había intentado cortar. No fue mágico, no nos convertimos de repente en la familia perfecta de un anuncio de televisión. Había silencios incómodos, momentos de tensión, pero algo fundamental había cambiado. La dinámica de poder se había reequilibrado. Él ya no me daba por sentada, y yo ya no estaba dispuesta a ser invisible. El día de mi partida, Javier insistió en llevarme al aeropuerto. Esta vez, no esperó a que yo luchara con mi maleta. La cargó él mismo, la metió en el maletero, me abrió la puerta del coche. Pequeños gestos, pero que significaban un mundo, un cambio tectónico en nuestra relación. En el camino, el silencio no era tenso, sino contemplativo. ¿Crees que Isabella volverá?, preguntó de repente, su mirada fija en la carretera. Miré por la ventana los paisajes de Florida pasar a toda velocidad, un mundo de palmeras y centros comerciales. No lo sé, mi hijo, y sinceramente, esa ya no es mi batalla. La pregunta es, ¿tú quieres que vuelva la mujer que se fue? ¿O quieres construir algo nuevo con alguien que te respete a ti y a tu historia? Él no respondió, pero supe que la pregunta había dado en el blanco. En la terminal, me acompañó hasta la entrada del control de seguridad. No había prisa, ni miradas nerviosas a su reloj. Cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó. No fue un abrazo formal y rápido. Fue un abrazo de verdad, fuerte, como los que me daba de niño cuando se caía y se raspaba las rodillas. Sentí su cuerpo temblar ligeramente. Gracias, mamá dijo.
su voz ahogada contra mi hombro. Por todo, y perdóname. Estoy en ello, Javier, le respondí, dándole una palmada en la espalda. Ahora, sé un hombre del que tu padre y yo podamos estar orgullosos. Me soltó y vi lágrimas en sus ojos. Asintió, incapaz de hablar. Me di la vuelta y caminé hacia el control de seguridad, sin mirar atrás. Mientras el avión despegaba y se elevaba sobre la tierra, la vasta extensión de Florida se extendía bajo mis pies. Vi las mansiones con sus piscinas azules como joyas, los campos de golf de un verde imposible, todo el mundo que mi hijo había anhelado tanto y que casi le cuesta el alma. No sentí rencor, sentí una especie de paz, una calma profunda. Había volado a través del país para ver una casa, esperando encontrar un hogar para mi hijo. En cambio, había encontrado algo mucho más importante. Había encontrado mi propia fuerza, mi propio valor. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado la realidad de una relación honesta, aunque rota y en proceso de reparación. Miré las nubes desde la ventanilla, esas extensiones blancas y etéreas que parecían tan sólidas y a la vez tan frágiles. Y una última verdad se asentó en mi corazón con la calma que sigue a la tormenta. Le di a mi hijo una casa de ladrillos, pero viajé miles de kilómetros para recordarle cuál es el verdadero cimiento de un hogar, la dignidad de una madre. Y al reclamar la mía, quizás, solo quizás, le había dado la oportunidad de empezar a construir por fin la suya propia.